Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jesús Esteban Parra Flores y hoy les vengo a hablar sobre el tema de sarcoma de tejidos blandos. El sarcoma de tejidos blandos es una enfermedad por la que se forman células malignas cancerosas en los tejidos blandos del cuerpo. Estos tejidos van a conectar, sostener o rodear órganos y otras partes del cuerpo, ya sea hueso, cartílago, tejido conectivo o tejido epitelial. Iniciando con epidemiología, tendríamos que constituyen menos del 1% de los tumores sólidos en adultos y aproximadamente el 15% en niños. En el 2008 en Estados Unidos se esperaban 10.399 casos, con una mortalidad de 3.680 casos por año, incluyendo en niños y adultos. Existen más de 50 tipos histológicos de sarcomas. La mayoría de estos afectan las extremidades, el 50%, el tronco, 19%, el retroperitoneo, el 13%, y la cabeza y el cuello, el 9%. Estos subtipos que afectan principalmente las extremidades son el histiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, sarcoma sinovial, fibrosarcoma. Los tipos histológicos más frecuentes en adultos, incluyendo el sarcoma de Kaposi, son el histiocitoma fibroso maligno, que abarca del 24 al 28%, el leiomiosarcoma, 21%, liposarcoma, 15-19%, el sarcoma sinovial del 10 al 12% y tumores de nervios periféricos, el 6%. En el retroperitoneo, los más frecuentes son el liposarcoma, 50%, el leiomosarcoma, 29%, y el histiocitoma fibroso maligno. Al momento del diagnóstico, el 50% de estos miden más de 20 centímetros. La sobrevida general en 5 años de un paciente con sarcoma, sin importar el estado clínico, es de 50 a 60%. Ahora, con la etiología y factores de riesgo, encontramos como trauma, que podría ser después del posparto o traumatismos en las extremidades. Los químicos, que aquí encontraríamos herbicidas, que serían vinilis, arsénico o asbesto. En los genéticos podemos tener el caso de neurofibromatosis, síndrome de Li-Fraumeni, poliposis familiar adenomatosa y hemocromatosis. Con respecto a la exposición a radiación, vamos a encontrar que el intervalo radiación-sarcoma usualmente va a ser de 10 años. El linfedema crónico, vamos a encontrar que es quirúrgico, o sea, el síndrome de Stewart-Treves, radioinducido o por parásitos. Se dice que en la mayoría de los casos no hay gente causal identificable. Y las mutaciones en el gen supresor de tumores P53 son las más comunes en tumores sólidos y se han observado en 30-60% de los sarcomas de partes blandas. Ya con respecto a las anormalidades moleculares y citogenéticas, vamos a encontrar el sarcoma sinovial, el liposarcoma mixoide, sarcoma de Ewing, que sería la referencia hacia esta imagen, la rabdomiosarcoma y el sarcoma alveolar, y el condrosarcoma extraesquelético. Continuando con la anatomía patológica, se dice que los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores que predominantemente se derivan del mesodermo, el tejido conectivo, aunque también del ectodermo, tumores neurógenos. A pesar del subtipo, ya sea el subtipo histológico, los sarcomas comparten características clínicas, patológicas y biológicas específicas. El comportamiento clínico va a depender de la localización, el grado histológico, la profundidad, o sea, más allá de la fase, y el tamaño. En el tórax generalmente son superficiales y los tumores primarios no tienen invasión ósea. Para determinar ya qué grado histológico tiene, se toma en cuenta la presencia de necrosis, morfología nuclear, grado celular y número de mitosis. El tamaño representa a su vez un valor pronóstico en el control local. Como sabemos, los factores de mal pronóstico, como ya mencionado, sería el tamaño mayor de 5 centímetros, edad mayor a 50 años, localización a planos profundos y metastasis ganglionares. En las vías de diseminación normalmente encontramos que van a seguir generalmente un trayecto de elementos de tejido conectivo, principalmente por vía hematógena. Menos del 5% va a ser por vía linfática. Los subtipos van a ser sarcoma epitelioide, radiosarcoma, sarcoma de células claras, angiosarcoma e histocitioma fibroso maligno, que se van a asociar con metástasis linfáticas del 10 al 20%. La tendencia a producir metástasis depende del grado histológico, la vía dominante para formar la célula hematógena, como ya se mencionó. El sitio más común de estos es el pulmón,
aunque los sarcomas de cavidad abdominal comúnmente metastatizan al peritoneo y al hígado. Tumores con alto potencial metastásico serían el alveolar, el angiosarcoma, células claras, el sarcoma epitelioide, sarcoma de Ewing, extraesquelético, osteosarcoma extraesquelético, el histiocytoma fibroso maligno, liposarcoma, leiomosarcoma y neurogénico. Las metastasis aisladas a pulmón ocurren entre el 20% de los pacientes. Ya con respecto a las manifestaciones clínicas y la evaluación, las manifestaciones clínicas vamos a encontrar que es un tumor indoloro y progresivo. La sintomatología depende de la localización y es de vital importancia interrogar sobre el tiempo de evolución. De acuerdo con la sospecha de malignidad, se deben de solicitar pruebas de laboratorio, como pruebas de laboratorio convencionales, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, una radiografía de tórax, tomografía computarizada, la cual va a ser preferible para sarcomas retroperitoneales de abdomen o tórax, resonancia magnética nuclear, preferible para extremidades, y si se sospecha de alguna metástasis cerebral, solicitar tomografía computarizada del cráneo. El diagnóstico definitivo va a ser el histopatológico. Con respecto a las biopsias, el tipo de biopsias utilizado en este tipo de sarcomas va a ser un biopsia aspirado de aguja fina, como se muestra en la imagen. Puede ser también Truput incisional, pero va a ser para tumores mayores de 5 centímetros. Y excisional, como se muestra la técnica aquí en la segunda imagen, para tumores de menos de 3 centímetros que pueden estar apoyadas o guiadas por ultrasonido, tomografía computarizada, etc. La biopsia se debe realizar mediante una incisión longitudinal en el eje de las extremidades. Deben ser realizadas por un cirujano o un radiólogo experimentado. El sitio de la biopsia se debe incluir en la resección definitiva. Deben evitarse los drenajes. Es imprescindible realizar un adecuado marcaje de la pieza quirúrgica para permitir la correcta valoración de las márgenes. Como se muestra en la imagen, el trinomio cirujano, oncólogo, cirujano, oncólogo, patólogo y radiólogo es indispensable para un biopsiado efectivo. Continuando con el tratamiento, vamos a encontrar el quirúrgico con un margen tridimensional negativo de por lo menos de 2 centímetros. Debe realizarse en un centro altamente especializado en ese tipo de afecciones. Se van a mencionar en este tipo de tratamiento quirúrgico unos márgenes quirúrgicos. El primer margen que se menciona sería el intralesional, que es un plano de disección a través de la pseudocápsula de la neoplasia o curetaje que deja enfermedad microscópica. Marginal sería el segundo, que es un plano de disección a través de zona reactiva, puede dejar tejido microscópico satélite. Un margen amplio, que es un plano de disección a través de tejido normal, puede dejar tejido residual microscópico. Y radical, que sería el último, un plano de disección extracompartimental, no hay tejido neoplásico residual. Ya el tipo de resección va a depender de la localización, el grado, el tamaño, la profundidad de la invasión de estructuras vecinas, la necesidad de realizar un colgajo o de la reconstrucción compleja y las condiciones del paciente. Todo eso es decisión del cirujano. Menos del 70% de las resecciones por tumores retroperitoneales consiguen la resección macroscópica completa. En caso de sarcomas de extremidades, como en el tórax, es de vital importancia planear el procedimiento con base en la reconstrucción. El siguiente tratamiento que se menciona es la radioterapia, la cual es de gran utilidad para el control de la enfermedad. Puede ser preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria, de acuerdo con el tipo histológico, el tamaño o el grado de la invasión. Con el caso de la preoperatoria, se utiliza en tumores de mayores de 5 centímetros. Una dosis usual son de 50 grays, que favorece el engrosamiento de la cápsula del tumor, volviéndolo a celular. Facilita la resección y disminuye la recurrencia. Va a retrasar la cicatrización de manera importante. Con respecto a la posoperatoria, ese es en sarcomas de alto grado con márgenes positivos. Es importante aclarar que no es un estudio de una resección subóptima. Y por último, tenemos la quimioterapia. Solo se ha demostrado una disminución del 10% en la recurrencia y un incremento de 4% en la sobrevida a 10 años en el uso de la quimioterapia. Se utiliza antraciclinas, ifosfamida, doxorubicina, la cual sería una perfusión aislada en las extremidades con melfalán y un factor de necrosis tumoral. Con respecto ya al seguimiento, después de todo el procedimiento que se llevó del tratamiento y así, el paciente con tumor de bajo grado, resecados exitosamente, van a hacer un seguimiento de examen físico con tomografía computarizada de tórax, abdomen, pelvis cada 3 a 6 meses por 2 a 3 años y luego anualmente.
pacientes con tumores de alto grado resecados exitosamente. Va a ser un examen físico con tomografía computarizada de abdomen, tórax, pelvis, cada 3 a 6 meses por 2 años a 3 años, luego cada 6 meses por los próximos 2 años y después cada año. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención.